Muy buenas. Es para mí un gran privilegio poder nuevamente compartir con ustedes un tema más sobre la gloriosa y bendita palabra de Dios. Es un privilegio, de verdad que es un privilegio para mí y les agradezco por escuchar los audios. Es la mejor paga que yo recibo. Les aclaro una cosa. Cuando termine el audio yo no les voy a pedir ninguna ofrenda de amor, ni les voy a mandar ninguna dirección para que me manden ninguna contribución para trabajar yo en esto. Yo no vivo del Evangelio. A mí no me paga nadie por esto, sino que lo hago por voluntad propia y por la gran misericordia de nuestro Señor. Hoy quiero que hablemos sobre un tema muy trascendental y es sobre la autoridad. Mateo capítulo 21, versículo 23, voy a leérselos. Dice así la palabra gloriosa del Señor. Cuando llegó Jesús al templo y los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo el Señor les dijo: yo también os haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él nos dirá: entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tenían a Juan por profeta. Y respondiendo a el Señor le dijeron: no sabemos. Él a su vez les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Muy importante, mis estimados amigos. Primero, estos amigos, los principales sacerdotes, pensaron que al hacerle esta pregunta al Señor, iban a restarle la autoridad. Porque ellos pensaban que destruirían la influencia de la enseñanza del Señor al decir esto. De este pasaje aprendemos dos cosas. Hay dos tipos de autoridad: la autoridad del cielo y la autoridad de los hombres. No hay más. También aprendemos de este pasaje es de la necesidad de la autoridad divina en el campo religioso. Jesús dijo: si me decís con qué autoridad lo haces, yo os diré también con qué autoridad hago estas cosas. Necesitamos siempre tener autoridad para hacer cualquier práctica en las iglesias. Y la autoridad es la autoridad del Señor. Vamos a anotar algunos ejemplos. En Levíticos capítulo 10, versículos 1 y 2, observen lo que dice. Dice la palabra de Dios: Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Alguien diría en el siglo XXI: ¿por qué murieron si estaban haciendo algo bueno? Sencillo, dice el versículo 1: porque ofrecieron un fuego extraño que Dios no les había mandado. Que esto quede muy claro. Vea el caso de Usa en segunda de Samuel capítulo 6, versículos del 5 al 7. Voy a leérselos. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto, y con liras, con arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacor,
Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcan. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. ¿Por qué Dios mató a Usa? Si lo que él iba a hacer era, humanamente hablando, algo bueno. Sencillamente Dios mató a Usa porque en Números capítulo 4, versículo 15, la palabra de Dios dice que solamente, y grábense bien esto, solamente los levitas podían transportar el arca y nadie podía tocarla. El que la tocara moriría. Era un mandamiento de parte de Dios. Por eso es muy importante la autoridad. El cuentico que la gente dice, bueno, es que a mí yo no veo nada de malo en que en la iglesia se hagan venta de tamales. Yo no veo nada de malo en que la iglesia se hagan venta de comidas. Yo no veo nada de malo en que la iglesia haga venta de ropa de segunda. Bueno, usted no ve nada de malo. Pero la pregunta es, ¿dónde está la autoridad bíblica para llevar a cabo esto? Ahora, otro dato muy importante es, en cuanto al campo religioso, siempre necesitamos tener autoridad. Y la autoridad que la iglesia debe tener para realizar alguna práctica es autoridad divina, o sea, autoridad en las Sagradas Escrituras. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Primera de Corintios 4:6 dice que Pablo y Apolos se pusieron como ejemplo para aprender a no entender más de lo que está escrito. Segunda de Juan, versículo 9 dice, el que no persevera en la doctrina del Señor no tiene a Dios, no tiene al Padre y no tiene al Hijo. El que persevera en la doctrina del Señor tiene tanto al Padre como al Hijo. Dura esta palabra. Es que sus sentimientos no valen para nada. Mis sentimientos no valen aquí para nada. Lo que tenemos que entender es que el culto de adoración es para darle a Dios adoración. No es para nosotros. No es para que usted se sienta bien. Es para que adoremos siempre el nombre glorioso de nuestro Señor. Ese es el propósito. Los principales sacerdotes y los ancianos le preguntaron al Señor, ojo esa pregunta, ¿quién te dio esa autoridad? ¿Quién te dio esta autoridad? Esto demuestra la importancia del origen de la autoridad en el campo religioso. Algunas cosas en religión son aceptadas como autoridad sin considerar por un momento de dónde se deriva tal práctica. Mucha gente y muchas iglesias practican muchas cosas porque por años y años han andado un escapulario en el pecho, una cruz en el pecho. Hay miles y miles de personas que por años siempre dicen, levante su mano, haga una oración, acepte a Cristo como su único Salvador. Por muchos años les han enseñado eso. Pero nunca se han puesto a pensar, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Cuál es la autoridad que tenemos para hacer esta práctica? A mucha gente le sacan el diezmo hoy en día y le agarran pasajes del Antiguo Testamento para sacarles el dinero hoy en día. Cuando Primera de Corintios capítulo 16 del 1 al 4 es la autoridad que la iglesia tiene, el único día, el primer día de la semana, no hay más. Es la única autoridad que tenemos en cuanto a la ofrenda para los santos, el primer día de la semana. No es el cuentico que usted llegó el lunes, el martes, el jueves y el sábado y todos los días le pidieron diezmos o le pidieron ofrendas. Eso no es correcto. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Otro detalle muy importante. No solamente necesitamos autoridad para todo lo que hagamos, sino que también necesitamos conocer de dónde procede esta autoridad. Y la autoridad tiene que ser una autoridad legal. Cuando hablo de una autoridad legal,
es que tiene que ser una autoridad de parte de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. La autoridad divina, ojo a esto, no procede. Primero, la autoridad divina no procede de doctrinas o prácticas del Antiguo Testamento. El Salmo 147, versículo 19 al 20, dice que Dios no ha hecho con ninguna otra nación y que a ninguna otra nación le dio estatutos y leyes sino al pueblo judío. El Antiguo Testamento fue única y exclusivamente para el pueblo judío. Hay gente que dice que no come carne de cerdo, es una práctica del Antiguo Testamento. Y dicen que porque la palabra de Dios lo prohíbe. Agarran mandamientos del Antiguo Testamento para aplicárselos a la gente hoy en día. Esa no es la autoridad de hoy. Vamos a ver una serie de prácticas en el campo religioso para ver qué es lo que la gente hace y practica y lo quieren aplicar a los cristianos hoy en día. Por decir algo, los diezmos. Le aplican a la gente los diezmos como mandamiento para ofrendar, cuando el diezmo era una práctica del pueblo judío. Deuteronomio capítulo 14, del 1 al 20, puede leerlo en su casa. Fue dado únicamente para los levitas y es una práctica que pertenece al Antiguo Testamento bajo la ley mosaica. La música mecánica. En la adoración utilizan instrumentos mecánicos, requetón cristiano supuestamente, utilizan rock cristiano, rancheras cristianas. Bueno, mi Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 16 al 19 y Colosenses 3:16 dice, cantando himnos espirituales a Dios. Eso es lo que me manda la Biblia, cantar himnos espirituales a Dios. No me dice requetón. ¿Dónde dice eso la Biblia? Pregúntese esto, cuestiónese esto, en el nombre del Señor, se lo ruego. Otro detalle muy importante, el bautismo. Hay congregaciones que bautizan a los niños. ¿Dónde enseña esto la Biblia? ¿Dónde tienen la autorización para hacerlo? La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de el Señor para el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Pregunto, ¿dónde está la autoridad para bautizar a los niños? La gente hoy en día y los predicadores modernos no comprenden que el Antiguo Testamento, ojo, o el sistema del Antiguo Testamento era solamente una sombra. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Y que fue removido cuando el Mesías murió en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículos del 14 al 16. Efesios capítulo 2, del 14 al 16. Enseña que la división entre el antiguo y el nuevo pacto. La autoridad que tenemos hoy es el Nuevo Testamento. No existe otra autoridad para los cristianos. Grábese esto. Otro punto importante. Tampoco es una autoridad el predicador. Hay congregaciones que lo que dice el predicador es santa palabra. Aunque esté equivocado, pero lo dijo el predicador porque tiene corbata o tiene un saco. Entonces el predicador dijo, hay que hacer tal cosa. Todo el mundo dijo, amén, amén. Porque los están adiestrando como los loritos. Solamente a repetir y a decir amén. Y con todo respeto y cariño, mi estimado amigo, piense esto. El predicador no es la máxima autoridad. El predicador debe predicar es la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 4 del 1 al 5. El predicador debe predicar es la palabra y no sus pensamientos humanos. Que esto quede claro. Tampoco los credos o las tradiciones humanas son autoridad para las prácticas en la iglesia, como las procesiones, por decir algo,
como la Eucaristía, por decir algo, como el rosario, por decir algo. ¿Dónde enseña eso la Biblia? Por favor, enséñeme en un pasaje en la Biblia donde autoriza hacer estas prácticas. Como el adorar a María, con todo respeto. Yo no estoy criticando a nadie, no estoy juzgando a nadie. Lo que quiero es enseñar, abrirle los ojos en el nombre del Señor para que usted analice, piense sin prejuicio, mi estimado amigo, qué es lo que la Biblia enseña, cuál es la autoridad que tenemos para hacer estas prácticas. Otro detalle muy importante es de que la mayoría de iglesias, cada iglesia tiene un manual y todas las iglesias que existen hoy en día tienen una práctica distinta. Prácticamente cada denominación tiene su propio manual de disciplina para organizar una iglesia de estas. Y grábese esto, mi amigo. No podemos agradar a Dios aceptando credos humanos o doctrinas de los hombres. Busque en su casa Mateo capítulo 15, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículos 21 al 22. Otro punto. La congregación, la mayoría de la congregación tampoco es autoridad para hacer una práctica. El hecho que a toda la congregación le gusta hacer algo no quiere decir que porque a la congregación le gustó o a los hermanos les gustó es una práctica aceptada por Dios. Es una equivocación. La iglesia no es democrática. La iglesia solamente tiene dos caminos. Obedecer la palabra de Dios o no obedecer. Aquí no se trata de sentimentalismo, mis estimados amigos. Les pongo varios ejemplos. Los deseos de la congregación no pueden ser la autoridad. Veamos el caso de Israel. Israel quería dioses delante de ellos. Éxodo 32. Israel deseaba tener un rey. 1 Samuel capítulo 8. El rey Saúl dijo que el pueblo deseaba esto. Cuando fueron y Dios les mandó a matar a los amalecitas y perdonaron la vida de los niños y del rey. 1 Samuel capítulo 15, del 15 al 24. Generalmente, con mucha frecuencia, los deseos de la gente son contrarios a los deseos de Dios. Tampoco los ancianos, la palabra ancianos, obispos o presbíteros son sinónimos. El pastor no es la máxima autoridad en la iglesia. Hechos 14:23 dice que constituyeron, observe, ancianos en la iglesia. En una iglesia tienen que haber pastores o ancianos. Esa es la autoridad bíblica. Un pastor en una iglesia no es una autoridad bíblica. Están violando el patrón bíblico, la autoridad de Dios.